Nicaragua es un país joven, de los más jóvenes del mundo. La mitad de la población tiene menos de 16 años. El 46% de las adolescentes son madres. Aunque en los últimos años los índices de mortalidad materna han disminuido, siguen estando entre los más altos de Latinoamérica. La mayoría de estas muertes son evitables, pero generalmente las mujeres enfrentan solas sus problemas sin apoyo familiar ni institucional. Uno de los factores que inciden en el control de la mortalidad materna es la posibilidad de interrumpir un embarazo cuando éste se convierte en un riesgo comprobado y está en juego la salud o la vida de la madre. Es el llamado aborto terapéutico. Nosotros decimos que aborto terapéutico es cuando existen condiciones en la salud y en la vida de la mujer que la pueden llevar a la muerte si ese embarazo continúa adelante. Entonces una manera de preservar la vida es interrumpir el embarazo. El derecho a la interrupción del embarazo para salvar la vida de la madre ha estado contemplado en el Código Penal de Nicaragua durante más de 130 años, al igual que en la inmensa mayoría de los países del mundo. Pero en el 2006 las cosas cambiaron muy rápidamente. ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Abortar! ¿Qué le vamos a decir a los diputados? En plena campaña electoral, la Iglesia Católica encabezó la iniciativa de presionar de forma directa sobre los candidatos y diputados de la Asamblea Nacional para concretar su viejo proyecto de penalización del aborto terapéutico. Para presentar a nuestros legisladores más de 160.000 firmas, de las cuales se pide pues, que se quite este artículo. En el 2006 encontraron las condiciones apropiadas porque estábamos en un contexto electoral y porque los partidos mayoritarios, el Frente Sandinista, el PLC, ALN, pues estaban interesados en congraciarse con la jerarquía católica para que no ejerciera su poder de veto y para que no llamara a votar en contra de los candidatos de estos partidos. Los momentos preelectorales son momentos de un apasionamiento y de un desborde de la ideología y de un afán de conseguir electores. Entonces la jerarquía se montó sobre esa coyuntura. O sea, utilizaron todos los mecanismos, yo diría, de un terrorismo ideológico. Bajo las presiones de la Iglesia, los diputados de la Asamblea Nacional solo tomaron en cuenta la opinión de los grupos conservadores e ignoraron las opiniones de la inmensa mayoría del gremio médico de Nicaragua. Nunca pudimos externar personalmente nuestra opinión. El punto de vista científico-técnico para nosotros no fue tomado en cuenta y fue una decisión de tipo política, de poder, de fe. Paralelamente a la campaña de las iglesias, se multiplicaron las manifestaciones de diversas organizaciones de la sociedad civil para que la Asamblea Nacional se abstuviera de cometer lo que consideraban un acto violatorio a la Constitución. De nada sirvió la oposición de la mayoría de la sociedad médica e incluso de la ministra de Salud. Tampoco sirvieron las protestas de personalidades relevantes de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, de la Organización Mundial de la Salud o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La propuesta de ley fue acelerada bajo procedimientos reservados normalmente a las emergencias nacionales. Finalmente, el 26 de octubre del 2006 a las 10:30 am, la Asamblea Nacional deroga el artículo 165 del Código Penal que reconocía el aborto terapéutico como una excepción de la penalización del aborto. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino!
En la calle siguen las manifestaciones de rechazo. Pero a pesar de esto, el 13 de noviembre del 2007, la penalización del aborto terapéutico es ratificada en un nuevo Código Penal donde se establecen penas de hasta 3 años de cárcel para la mujer que lo practique o para los médicos que lo provoquen. Han muerto 81 mujeres desde que se penalizó el aborto terapéutico. De esas 81, 11 mujeres se hubieran podido salvar. 11 mujeres donde la mayoría son pobres y son jóvenes. Más allá de las leyes, de las elecciones, de los intereses partidarios y de las componendas políticas, esta nueva ley que penaliza y criminaliza el aborto terapéutico ha tenido unos efectos trágicos para muchas mujeres y sus familias. Hay casos tan dolorosos que cuando uno se pone a meditar y a recordar, es como si lo está viviendo de nuevo. Este tiempo yo no me he repuesto de esa pérdida, porque era mi hija mayor, eran las que me consolaban, porque soy viuda, tengo 7 años. A los 4 años de haber muerto mi esposo, murió mi hija en esa forma. Y nunca nos dijeron a nosotros que eso era un alto riesgo, nunca nos dijeron de que podíamos optar por decidir quién o quién, no nada, solamente nos decían, no la podemos cesarear, no podemos ahorita, tenemos que ver al niño porque no podemos quitar ese niño de su lugar de la madre porque él se puede morir el niño. Nunca dijeron que la madre era la que estaba corriendo peligro. Yo pienso que si ella pues nos hubieran dicho que la vida de ella estaba en peligro, yo pienso que ella misma hubiera dicho pues que con dolor de su alma fuera sido mejor pues, porque ella tenía 2 niñas más pequeñas que necesitaban del cuidado de ella. Pero nadie les explicó. No, nadie nos dijo a nosotros de que ese embarazo podía estar en riesgo la vida de ella. 4 años han pasado desde la promulgación de la ley que prohíbe el aborto terapéutico en Nicaragua. Se han acumulado muchas muertes y muchos sufrimientos por unas razones que aún se mantienen inmersas en una interesada confusión alrededor de la palabra aborto. Confundir el aborto terapéutico con el aborto electivo fue una trampa para que la gente tomara una posición afín o favorable al reclamo de los grupos conservadores para penalizar el aborto terapéutico. Hay un aborto por elección y hay un aborto cuando es una necesidad, diríamos, de la salud, bien sea física o psíquica. Entonces ahí llamamos nosotros aborto terapéutico. El aborto terapéutico es una indicación médica para preservar la vida de las mujeres o para evitar un riesgo mayor a su salud. Todos entendemos lo que significa terapia. Terapia es la forma de recuperar un miembro, una parte del cuerpo, un corazón, un sentimiento que está dañado, ¿verdad? Entonces, un embarazo siempre es un riesgo. Puede ser un riesgo gravísimo de muerte o de salud para la madre. Ahí viene el aborto terapéutico. Por eso es que el aborto terapéutico es siempre una indicación médica. No se lo inventa una mujer necesita un aborto terapéutico, no. Esa mujer va al médico o a la doctora y ella le dice, señora, usted tiene una enfermedad que ya estaba cuando se embarazó, pero que el embarazo le va a agravar esa enfermedad. Cuando hay una incompatibilidad de poder salvar la vida de ambos, uno tiene que priorizar por aquella persona que tiene la mayor responsabilidad, que tiene un entorno familiar, que tiene otros hijos. Y entonces uno tiene que decidir por salvar la vida de la mujer. Con la penalización del aborto terapéutico eso no es posible, porque el médico, aunque sepa que esa mujer está corriendo un grave riesgo, no le puede practicar un aborto terapéutico porque va preso.
Y esa mujer no puede optar por vivir, porque si ella busca quien le practique el aborto terapéutico, también va presa. Claro que hay mujeres que prefieren correr ese riesgo, pero hay otras que no. Y luego si le insisten en decirle que el aborto terapéutico es pecado, que se va a condenar, que no lo quiere Dios, entonces por el lado del Estado, por el lado de la medicina, pero por el lado de la religión, también la obligan a sacrificarse, a un sacrificio extremo que significa morirse. Cuando a mí me dice el doctor, ya el próximo paso es un cáncer en el cuello de la matriz. O sea, yo sentí que la vida me iba a llegar hasta ahí. Porque a mí en ningún momento él me dijo, esto es tan peligroso que tenemos que intervenir el embarazo. Por su vida lo tenemos que hacer. Él solo me asustó. De cierta forma ahí me puse a llorar, bueno, pidiendo auxilio por mi vida. Nosotros nos sentimos amarrados, nos sentimos contra la pared, porque si actuamos, cometemos delito, y si no actuamos, cometemos negligencia y somos sujetos a una demanda. Entonces nuestra práctica profesional está limitada, y solo el que no quiere ver, pues no lo entiende así. Cualquier personal de salud, médico o paramédico que participe en la interrupción de un embarazo de riesgo, como sería uno que requiera aborto terapéutico, implica miedos, implica represiones, hasta cárcel para el personal médico, afecta a todo el sector de la ginecobstetricia del país y por tanto las mujeres ven también limitadas sus posibilidades. También nos preocupó mucho ver que 21 asociaciones de médicos y médicas aquí en Nicaragua, nacionales, han mandado un mensaje claro al gobierno diciendo, si ustedes aprueben este cambio a ley, si ustedes prohíben el aborto terapéutico, nosotros vamos a tener muchos problemas en proveer servicios buenos a las mujeres y niñas embarazadas que tienen alguna emergencia. Cuando él a mí me dice que no me podían dar tratamiento porque afectaba el bebé, que eso iba a ir avanzando, pero que ellos esperaban de que no avanzara mucho al final del embarazo. O sea, estaba a expensa de que o avanzaba o no avanzaba aún como estuviera mi organismo. Entonces, no tenía salida. ¿No podían intervenir? No, en ningún momento había que hacer una conobiopsia. Tampoco la podían hacer porque el bebé se podía venir. Entonces siempre hablaron de la vida del bebé, pero nunca hablaron de mi vida, qué iba a ser de mí. Pero esto es torturar a las mujeres. ¿Cómo puede ser que una mujer viva con miedo a morirse cualquier día como consecuencia, digamos, de la enfermedad que tiene agravada por el embarazo? Esto es torturar a una mujer. Nosotras conocemos de casos incluso de mujeres que han sido obligadas a llevar a término un embarazo anencefálico. ¿Qué es esto? Una mujer que está embarazada y que se le hace un examen y se descubre que el feto es anencefálico, es decir, que no tiene cerebro. Todo el mundo sabe que si no tiene cerebro se va a morir inmediatamente después de que nazca. Pues conocemos de médicos, de estos grupos muy fundamentalistas, que han obligado a una mujer a llevar a término un embarazo. Esto es tortura. Y cuando se le ha preguntado por qué, ha dicho, bueno, porque estamos esperando un milagro. Nosotros en Amnistía Internacional estamos muy preocupados escuchar en 2006 que había este discurso sobre el aborto terapéutico. Nicaragua ahora es uno de los muy pocos países en el mundo que tiene una aprobación aquí.
lo cual es muy preocupante para todos los que trabajan en derechos humanos. Claro, porque en los tratados internacionales se consagra el derecho a la vida, se consagra de manera mucho más amplia que las leyes de Nicaragua los derechos humanos de las mujeres, específicamente los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, y siendo Nicaragua suscriptora de todos esos tratados y habiendo incorporado el contenido de esos tratados en el artículo 47 de la Constitución Política de la República que está vigente, violenta precisamente los tratados internacionales. Con el aborto terapéutico también viene a cerrarse un ciclo atroz pues, de cierre de derechos. Las mujeres se han visto pues, en una situación de mayor vulnerabilidad, puesto que si antes ya había el índice más alto de muertes maternas en el campo, pues viene a poner en una situación de mayor peligro a las mujeres rurales este hecho. Los casos que nosotras aquí desde el movimiento feminista hemos denunciado, la gran mayoría de mujeres pues vienen del mundo rural, ¿verdad? Son mujeres sin información, sobre todo son mujeres que no tienen acceso a servicios inmediatos de salud, que tienen proles numerosas de hijos. Porque este es el otro mandato constitucional que se viola. El Estado de Nicaragua es un Estado laico. Por tanto, no puede tomar decisiones en base a las creencias religiosas de determinado grupo. Es decir, el Estado tiene que tomar decisiones en materia de políticas públicas basadas en un marco de derechos humanos que están establecidos en la Constitución Política de la República. Bueno, la Iglesia Católica es la institución más masculina y machista de Occidente. Ya nos resulta chocante ver sus ceremonias, ¿verdad? Puros hombres. Ya eso no sucede en ningún parlamento, en ninguna instancia de poder del mundo. Siendo una sociedad y una institución masculina y machista, los hombres no se embarazan. Entonces, en este tema hay que incluir la compasión. Un hombre no se embaraza y no puede hacer un juicio sobre el embarazo de ningún tipo sin tener, diríamos, una experiencia más directa. En esa institución prácticamente las mujeres no cuentan. En cualquier caso, la decisión, la contradicción, el dilema no es entre vida y muerte, es entre vida y vida. Y creo que también uno de los argumentos que más utilizan las personas religiosas es que Dios nos ha regalado la vida y que cuando nos la da hay que aceptarla y hasta que Él quiera quitárnosla, que el dueño de la vida es Dios. Y se nos olvida que también con la vida hemos recibido otro regalo, que es la libertad. La libertad para decidir sobre la vida, para decidir responsablemente. Por la vida, porque esa es la lucha por la vida, pero también llega un momento en que nosotros tenemos que elegir, y principalmente por los niños pequeños, los niños que necesitan tanto de una madre. Es innecesario que una mujer se muera porque no se puede practicar un aborto terapéutico. El Estado con eso está violando el derecho, el primer derecho, que es el derecho a la vida. O sea, me están condenando prácticamente a la muerte. En ese momento ellos me están condenando a la muerte. O sea, usted tiene que morir porque su bebé viva. Y mi bebé, ¿quién lo va a ver? Porque para ese año que murió mi hija, murieron como unas 20 y pico de muchachas por eso. Y por partos no atendidos a como lo necesitaban las mujeres, que llegaban mujeres jóvenes, porque no solo fue mi hija, en ese año fueron un montón de mujeres que murieron a causa de eso. Es un retroceso muy grande y coloca a Nicaragua prácticamente como en la cola de los países que no respetan los derechos humanos de las mujeres, porque el acceder al aborto terapéutico es un derecho humano,
al que tiene una mujer en situación de riesgo por un embarazo. Estamos en esta rotonda reclamando justicia por las 43 mujeres que han muerto. 43 mujeres, madres, han dejado 90 niños y niñas en la orfandad. También para las mujeres y niñas víctimas de violación es un trauma completo, es una doble violación de sus derechos humanos. En principio porque sufrieron la violación, pero en segunda vez que no tienen otra opción que seguir con el embarazo, a pesar de que en algunos casos son niñas de 10 años y fueron violados por su papá. Y habiendo 185, 187 países en el mundo miembros de Naciones Unidas, somos uno de los 4 países que en todo el mundo, de estos 187 países, no contemplan la posibilidad de este mecanismo de defensa para las mujeres, de defensa de la vida de las mujeres, como es el aborto terapéutico. Pero debiera establecerse un consenso, sentarnos a platicar seriamente para buscar una solución a lo que dice la ley. Ese protocolo para atender emergencias obstétricas, como ellos le llaman, ¿por qué no se convierte en una reglamentación legal? ¿Por qué pretenden mantener el aborto terapéutico en la ilegalidad? Es una difícil elección entre vida y vida. Y esa elección debe ser respetada. Si una mujer decide morir por llevar adelante un embarazo, porque ella cree que eso es lo mejor para sus hijos, para el hijo que va a nacer, debe ser respetada. Pero si una mujer no se encuentra en la posibilidad de ver eso como algo positivo, esa decisión debe ser respetada, porque es una decisión por la vida. No es un aborto por gusto, porque estamos balanceando entre tener que escoger esos niños que hoy en día muchos están abandonados. Que por favor un día se les emblandezca el corazón, porque hay demasiadas personas en riesgo todavía y que necesitan que cuando haya esos casos especiales que no sean tan drásticos y que den la oportunidad de que sigan viviendo, porque por no aprobar eso, por tener miedo, los médicos no hacen su trabajo como realmente lo debieran de hacer.